Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Qué tipo de conocimiento de Dios puede hacer realidad el cuadro que nos pinta el profeta? Las imágenes son paradisíacas, rige la justicia y el derecho. Todo está impulsado por el Espíritu de Dios y hasta los animales participan de esta bondad. Ciertamente es un conocimiento de Dios que se adentra en su amor y lo comunica. Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este segundo día ya del mes de diciembre, nos ponemos en sus manos y nos vamos preparando a la venida del Señor. Preparemos el corazón, convirtámonos a Dios que quiere nacer en nuestra vida. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que reanimados con la venida de tu Hijo ya cercana, no volvamos a mancharnos con el pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías.
Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en tus días florezca la justicia. Que en tus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierna tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en tus días florezca la justicia. Que en tus días florezca la justicia y abunde la paz. Mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, aleluya. Lo bueno para lo bueno que va. Peneñe ero ñamindu. Toma gemina uperese va tomar que ora putu. Toma gemina uperese va tomar que ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión,
Jesús se estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, dijo Jesús a ellos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo oyeron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el Evangelio del día de hoy. Estamos ya entrando en esta primera semana del tiempo de la espera. Upea coger ahí, ¿verdad? Advenir, adviento, lo que está viniendo y lo que está llegando. Upea de Yara este día, de que lleno del Espíritu Santo, exulta el Señor. ¿Pero por qué exulta? Y porque dice: habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Las has revelado a los pequeños. Y el Adviento tiene este clima, esta calidez, en primer lugar, de una humanidad plena. Hoy en día ya celebrata ajina, ya preparada con el tiempo de advenir, y con lo uta ajina. Auta veñan de Yara, hoy que veñan de Ñea, veñan de Conazó, veñan de familia, veñan de Rogapú, veñan de Netame. Ahí está, el Dios que viene. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que darnos cuenta y saber que dice: habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, has revelado a los pequeños. Cuando dice a los sabios y a los ricos, todo esto se refiere simplemente, no porque tiene mucha plata, mucho dinero, lo que sea, sino que se refiere a la pobreza de espíritu. Estamos en la año en Boriajúa espiritualmente. Ella, Madre de Teresa, estos son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Pero son personas tan pobres. ¿Y por qué? Porque justamente, ojo, la plata muy coherente. Cuando llega que lo esencial y lo fundamental es que los recursos y la riqueza que Dios nos regala es para que se organice la comunidad. Bueno, y entonces aquí por eso él dice: habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Queridos amigos, el hecho de revelar a los pequeños quiere decir este corazón sencillo, este corazón abierto. La y orgulloso, la y autosuficiente. Ese quiere decir, queridos amigos, que no hay cuál bebé. Ese sí que está en la verdadera ignorancia. Porque la sabiduría es la sabiduría que viene de Dios. A la sabiduría de Dios nada. Entonces, porque si hay 2 por 2, 4, 6 por 6, 36 o lo que sea, hay 4. Entonces, qué inteligente, qué bueno. No. Aquí la sabiduría, queridos amigos, va mucho más allá, porque lo que nosotros entendemos, nosotros lo ponemos plenamente en manos de Dios. Es Dios el que nos acompaña. Es Dios el que nos da esa fuerza para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su evangelio. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo a quien Él quería revelar. Queridos amigos, esta es la bondad de Dios. Oye, cuál caseña de ayer. Obeana, o utaña de abritebe, ña de ñajaroina, tiempo de advenir, tiempo de adviento, lo que está llegando. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo se nos quiere presentar, Dios mismo se nos quiere regalar. Y desde ahí, comprometiéndonos, vamos a hacer este esfuerzo siempre y cada vez mejor. Ya el cuabojan guaysa ñan de yara gracia. Ya esa caja guaysa lleva peñan de yara gracia.
a todos los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que el Señor proteja y bendiga a todos los fieles, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que acompañen a las comunidades a crecer en la fe y a prepararse espiritualmente para la Navidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que hagan una pausa en sus vidas para sentir la presencia de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron. Y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo.
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al comulgar, ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está.
Santa María, ven, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa